Bueno, muy buenos días. He quedado en que me iba a quedar aquí en el atril para sujetar mejor el iPad, pero si me canso me muevo, aunque luego me van a reñir, pero no pasa nada. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos ya después de las intensas jornadas que llevamos y de las interesantes ponencias que hay a lo largo de estas jornadas. Hemos querido titular esta mesa como Deporte, Empresa y Territorio, una alianza para competir, inspirar y transformar. Y no es casualidad que lo hayamos hecho así. Pensamos que estos tres verbos, competir, inspirar y transformar, resumen el potencial que el deporte tiene como motor económico, cuando hablamos de competir, como elemento de cohesión social, cuando hablamos de inspirar, y como símbolo de identidad y marca París, cuando hablamos de transformación. En COE, desde la comisión de deporte que tenemos, hemos presentado un decálogo de 10 propuestas como una hoja de ruta que desde el sector empresarial proponemos para trabajar conjuntamente con la Administración. De hecho, lo hicimos en el marco de una reunión con el secretario de Estado para el deporte, intentando compartir todo el conocimiento que reside en las empresas e intentando impulsar el sector económico. Y también tiene que ver esa hoja de ruta tiene que ver con lo que hemos denominado hoy en el panel, cuando hablábamos de deporte como ecosistema económico, innovación, talento y territorio. ¿Por qué? Porque son los tres pilares sobre los que residen esa hoja de ruta. Economía y competitividad, porque el deporte es más del 3% del PIB y emplea a más de 400.000 personas. Yo soy de las que pienso que está mal contado, pero bueno, ya llegaremos a contarlo bien en algún momento. Aquí tenemos expertos en la materia. Ahí tenemos unas propuestas del decálogo vinculadas a este primer capítulo, que es la creación de las cuentas satélites del deporte. Queremos medir qué es lo que representa el deporte como sistema económico. También tenemos la reformulación del marco fiscal del deporte. Ahí hay muchas aristas que podemos ver, pero especialmente tenemos muchísimo interés en socializar el deporte y para ello rebajar el IVA de los servicios deportivos. Y, por supuesto, tenemos muchísimo interés en que las empresas, las que no son del propio sistema del deporte, pero que están vinculadas al mismo, tengan un marco en el que poder colaborar con seguridad jurídica. Y por eso abogamos por una ley de mecenazgo y por una ley de patrocinio. En el bloque de innovación y sostenibilidad, que es la otra pata que titula esta mesa en la que estamos aquí, pensamos y apostamos por una estabilidad normativa y evaluación del pacto regulatorio. Pensamos que hay muchas normas que, siendo o no siendo directamente del deporte, afectan al ecosistema económico del deporte y, por tanto, se han de evaluar, se han de hacer un impacto económico de cómo están afectando, por qué están afectando y qué se puede mejorar en ese sentido. Por supuesto, queremos hablar de deporte público. Hay otras normas también vinculadas al deporte público que, además, con diferentes niveles de la Administración, todas ellas con competencias en la materia, que queremos desde la colaboración público-privada hablar de eficiencia y hablar de productividad en ese sentido. Y queremos hablar de deporte y salud. Se habla de salud, pero queremos hablar de receta deportiva y queremos hablar de otras muchas medidas que permitan gestionar mejor los recursos públicos en cuanto a la prevención de enfermedades a través del deporte. Y, por último, pero no menos importante, queremos defender el deporte, la sostenibilidad del deporte, defendiendo el ecosistema audiovisual. Estamos hablando de piratería y sí que queremos hablar de ello en este sentido, aunque a lo mejor hoy no lo tocaremos tan directamente. El último bloque, que también está encima de la mesa, es el de talento, formación y profesionalización. Queremos profesionalizar el deporte atrayendo a esos profesionales que se sienten de alguna manera vinculados o atraídos, valga la redundancia, por el ecosistema económico deportivo, pero queremos hacerlo desde la equidad. Y además queremos ayudar también a los deportistas de alto nivel que en un momento dado finalizan su carrera deportiva y que pensamos que tienen mucho que aportar dentro del sistema económico. Para todo esto, y con estos tres bloques en marcha, contamos hoy con una mesa de primerísimo nivel, que saben muchísimo más que yo, y que tenemos aquí a mi izquierda. Tenemos a Jorge Sainz, que es partner de KPMG Spain, pertenece al equipo de estrategia,
Gracias, Jorge, por acompañarnos, y que es especialista en análisis sectorial, inversión y competitividad empresarial y, por supuesto, del deporte. Tenemos también a Adolfo Ruiz, que es el presidente de FNI, representa el ecosistema del fitness y de la actividad física como motor de la salud y de la economía. Y tenemos a José María Aguilar Amat, que es miembro de la Junta Directiva de AESDAP y CEO del Grupo de Parocio. Tiene una amplia experiencia en gestión de instalaciones deportivas públicas y en la colaboración público-privada desde su papel en las diferentes organizaciones a las que pertenece y activamente está. ¿Estáis bien? Bueno, como flores, ¿no? Fenomenal. Bueno, eso es lo más importante. Vamos a empezar por la primera parte, que es el deporte como economía. Y visualizar al deporte como industria. Yo realmente me siento bastante satisfecha porque durante estos días venimos oyendo en diferentes paneles ese reconocimiento del deporte como industria, que os prometo que hace unos años, cuando empezamos a trabajar en ello, era más escasa ese reconocimiento. Jorge, voy a empezar contigo, porque tú eres el de los números, el que te lo sabes. ¿Cómo está evolucionando el papel estratégico del deporte? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues yo lo que diría es que si miramos el sector en toda su globalidad, es un sector que clarísimamente se está consolidando como un sector absolutamente estratégico dentro de la economía española y cada año más, ¿no? Es verdad que es un sector que históricamente ha sido muy difícil de medir, y yo creo que es algo que luego además comentaremos más en detalle. También es verdad que eso hace que a nosotros las consultoras muchas veces nos contraten más para analizar los sectores, pero es verdad que no está muy bien medido. De todas formas, yo creo que sí que hay unas evidencias clarísimas que nos dejan ver que este mercado lleva tiempo creciendo y de forma bastante sólida, ¿no? Si miramos datos, por ejemplo, que nos da Funcas, ¿no? Como equipo de analista bastante muy potente, ¿no? Nos dicen unos informes que sacaron recientemente el número de personas que dicen hacer deporte de forma regular en España. En los años 80-90 venía a ser más o menos un 25%. A día de hoy eso ha crecido hasta más o menos un 50%. Incluso en términos de intensidad de deporte, más del 75% de la gente que dice hacer deporte ahora lo hace más de 3 veces al día. Este número hace 20, 30 años era incluso menos que un 50%. Ahora todos somos deportistas. O eso dicen, por lo menos parece que eso está ¿no? A veces hay que poner también en duda lo que la gente responde en las encuestas. Todos tenemos unas mallas maravillosas. Pero exacto. Lo que sí que parece es que todo esto nos hace pensar que hay una parte de base, ¿no? que está soportando todo esto. Si vamos a la chicha, ¿no? de decir, oye, pero realmente esto cómo impacta, ¿no? en la economía. Y ahí viene el problema, ¿no? Realmente es algo que no se está midiendo y que se debería medir. Pero bueno, tenemos ciertos análisis que ya se hacían hace 10, 15 años, que nos vienen a decir que más o menos el sector del deporte en su globalidad venía a pesar en torno al 2% del PIB, más o menos. Cuando hemos visto informes que se han hecho hace o mucho más recientes, nos vienen a decir, como decías tú bien el dato, el peso total en la economía del sector viene ya más o menos a ser el 3,5%, ¿no? Esto significa, por muchas evidencias que tenemos, aunque la información de base no sea del todo buena, que efectivamente es un sector que está creciendo, que se está consolidando como una parte muy importante dentro de la economía española y que además crece a ritmos sanos. Yo en mi caso particular sí que puedo decir, y con datos bastante ya más finos de análisis que hemos hecho dentro de KPMG, en particular para el sector de mayor peso dentro del deporte, como es en particular para la Liga, tenemos ya algún histórico de análisis donde hace ya más o menos 5 o 6 años veíamos que el peso del fútbol profesional en España estaba en torno al 1% del PIB. A día de hoy, o hace más o menos un año, estaba en torno al 1,4%, lo que te da también una idea de que efectivamente pues un sector creciendo y consolidándose, ¿no? Nos quedamos con el mensaje entonces de que estamos creciendo. Yo ampliaré mi espectro porque hablo siempre de un 3, me queda con el 3,5, que esto es muy importante, pero sobre todo con el mensaje de que hay que medir mejor, que es muy importante. Adolfo, el mundo del fitness en la pandemia fue declarado de alguna manera el deporte como servicio esencial
y como motor económico. Y entonces ahí hubo como un antes y un después. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Qué enseñanzas nos dejó ese momento y qué podemos mejorar? Hola, buenos días a todos. Gracias, Inma. Bueno, vamos a ver, yo te comentaría algo más acerca de la pandemia y el mundo del fitness, ¿no? Voy a centrarme más en datos del fitness. En la pandemia nos encontramos en una situación que lo primero que se hicieron fueron cerrar las instalaciones deportivas y llegamos a un momento, nosotros teníamos como interlocución al Consejo Superior de Deportes, y para situarnos en dónde estaba el deporte antes y dónde está el deporte ahora, a mitad de la negociación que teníamos para intentar abrir las instalaciones, nos encontramos con que nos dijeron que nosotros no dependíamos del Consejo Superior de Deportes, que dependíamos del Ministerio de Industria como empresarios. Fuimos al Ministerio de Industria y después de meses nos dijeron que tampoco dependíamos de Industria del Deporte, que dependía del Ministerio de Economía. Bueno, el deporte se hablaba de él, pero no estaba situado ni se le daba ninguna importancia. Hoy realmente, 5 años después, creo que ha habido un cambio tremendo, que a la gente se le llena la boca a todo el mundo hablar ahora de deporte. Lo que decías, todo el mundo hace deporte, pero nuestra realidad, por ejemplo, en las instalaciones deportivas es que hay entre 5,5 millones y 6 millones de usuarios de instalaciones deportivas. Esto viene a que esa práctica real en torno a 2,5 veces, 3 veces de actividad a la semana, porque al final la gente, cuando decías que hablabas del 50%, pues todo el mundo hace deporte hasta levantar el brazo, ¿no? Y bueno, pues realmente hemos llegado a una situación que nos enorgullece, porque es verdad que la pandemia lo que trajo fue un cambio tremendo. Recuerdo ese mes de mayo en el que el Ministerio de Sanidad dejó salir a la gente a la calle y todo el mundo se volvió loco yendo paseando por las calles, yendo a las instalaciones deportivas. Y ha habido una concienciación clara de que el deporte y la salud van vinculados. Y después de la pandemia, lo que hoy podemos decir en el 2025 es que ha habido un cambio radical incluso en los usos. Es decir, ha habido una afluencia masiva, pues, a partir de los 14, 15 años. Se han llenado las instalaciones de gente joven y todo el mundo hoy tiene muy claro que no puede dejar de practicar deporte y hacer una actividad y un deporte. Bueno, mira dónde estamos, en un summit ya... ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos a hablar de industria del deporte, ¿no? Pero bueno, hay que concienciar también a los más mayores, porque... Teníamos un 20 y tantos % de usuarios de gente mayor de 65 años, que además es una maravilla porque ese cliente es el que te iba a las 9 y pico de la mañana, se tomaba su cafetito, se reunía con su grupo de amigos, hacía 2 horas de ejercicio y después se tomaba su cañita. Es verdad que fue un grupo muy perjudicado en la pandemia, hubo muchas bajas, sufrieron mucho la gente mayor de 65 años y ha costado, por esos miedos que hubo al principio, de volver a esa convivencia, pero yo creo que está ahí todavía. Y además es el grupo que a nivel mental también los beneficios se notan muchísimo. Silver Sport, vamos a empezar a hablar ahora, ahora en adelante. José María, comentaba Adolfo antes un poco el tema competencial de una administración a otra, haciendo una peregrinación, porque las empresas del deporte no estaban muy ubicadas. ¿Vosotros lidiáis con eso cada día? Porque gestionáis una red muy grande de instalaciones públicas, básicamente con los municipios. ¿Ahí la colaboración público-privada es fluida? ¿Os sentís bien? ¿Hay temas que tengamos que mejorar? ¿Cómo lo tenemos ahí? Bueno, buenas tardes y lo primero, agradeceros la invitación y respondiendo a tu pregunta, os diré que voy a tirar de chuleta porque como vengo en representación de ASDAP hemos consensuado un poco lo que os íbamos a decir y así... Disciplina empresarial. Sí. Porque no es libre para manifestar sus opiniones. Yo podría hablar desde la visión de Grupo de por Ocio, pero venimos como ASDAP. Entonces, bueno, lo primero que comentaros que en la última medición que hay, que es del 2023, hay 4.000 millones de euros al año que se gastan en deporte desde las administraciones, que casi el 100% es a través de concursos de servicios o concursos de concesión y que además de esos 4.000 millones, pues el 80% va a empleo
va a empleo porque son gastos salariales. Entonces, dentro de todo este collage que cuento de números, para la Administración es imprescindible contar con el sector privado, con lo que estamos obligados a entendernos. Tiene que haber una colaboración público-privada porque si no, no llegaríamos a nada. Después, por otro lado, también entendemos que debería haber más comunicación desde las administraciones a las empresas y de las empresas hacia la administración, y sobre todo empezar a llevar a cabo un plan pensando en el deporte de base. El deporte de base tenemos una pirámide que creo que debemos ensanchar para que esto realmente pueda ser un verdadero motor económico donde los inversores quieran estar, se sientan cómodos y vean futuro y retorno. Y también habría que incidir mucho en la formación de monitores, porque realmente la tecnología hoy día está suplantando muchos puestos de trabajo, muchas situaciones dentro de los centros deportivos o de los concursos, y entendemos que es importante el formarse en nuevas capacitaciones que puedan desarrollar, sobre todo basándonos en lo que estamos hablando, innovación, sostenibilidad, pensando mucho en el aspecto social, porque el aspecto social va a ser muy importante. La gente cada vez, la ocupación del tiempo libre la está ocupando, y valga la redundancia, con cuidarse, con atenderse a sí mismo, y entendemos que en el futuro todo esto va a ser importante. Me quedo contigo, José María, y entrando ya en el bloque de innovación, sostenibilidad, etcétera, en esos entornos que trabajáis con la administración, muchos de ellos municipales, ¿no?, de entidades locales, hay bastantes rigideces, o al menos AESDAP es lo que muchas veces denuncia, ¿no? ¿Y qué normativas contractuales qué habría que hacer ahí para que no hubiera esas rigideces, para que podamos competir mejor? ¿Hasta dónde me dejas hablar? Tú di lo que te hayan autorizado a decir. No. Mira, ahora mismo hay mucha rigidez normativa. Nosotros, como Botón, desde 2015 venimos sufriendo la ley de desindexación de los precios públicos, que muchos la conoceréis, pero para el que no la conozca, es que prohíbe que los precios de los contratos se eleven. Y me explico. Nosotros hoy día ganamos un concurso a 20 euros la hora, por simplificar, y ese precio de 20 euros, los próximos 4 o 5 años, depende de lo que dure el concurso, no podemos cambiarlo. Aunque suba el salario por SMI o por un 40%, da igual, te lo comes. Entonces, claro, para las empresas, sobre todo, que gestionamos servicios, esto es muy duro. Esto es muy duro porque realmente nos estamos metiendo en concursos y los 2 primeros años vamos bien, tercero y cuarto, que suelen ser prórrogas, que son obligatorias por parte de las administraciones. No son, por ejemplo, en Portugal las prórrogas son de mutuo acuerdo. Pero aquí no, aquí la última ley, el último cambio normativo, lo pone de parte de la administración el poder hacer la prórroga. Entonces nos encontramos en las prórrogas en el tercer y cuarto año, pues, o empatando o perdiendo dinero. Y es que no hay otra. Entonces, bueno, ahí estamos peleando para que eso cambie. Después, mira, también aquí me han apuntado que sería interesante la renovación del parque de instalaciones públicas, porque en los 80 empezó a nacer, en los 90 creció, pero después también, como empezó a haber mucha licitación de concesión, pues quizás las administraciones ahí se relajaron y focalizaron las inversiones, pero es que hay mucho centro y mucha piscina cubierta que no llega a cubrir, por ejemplo, el tema acuático, el sector privado no llega a cubrirlo, es imposible. Entonces dependemos del sector público porque la gente tiene que aprender a nadar, y además es un deporte muy saludable. Y ahí habría que hacer por parte de la administración un esfuerzo grande. Sobre todo yo siempre he pensado que tiene que haber mucha empatía, porque claro, yo cuento el libro desde mi barrera, pero también entiendo que desde la barrera de la administración, si nos pusiéramos a escucharlos, los entenderíamos. Y si ellos se pusieran a escucharnos a nosotros, también nos entenderían. Y ahí también falta dentro de toda la rigidez y todo esto marco normativo, el que nos habláramos más. Porque hablarse no es prevaricar, que muchas veces parece que te sientas a hablar y estás haciendo cosas raras, y no es así. No, es transferencia de conocimiento. Nos quedamos con que hay que hacer esa transferencia de conocimiento para mejorar y sobre todo para generar ese beneficio. No puede, ya no al año que viene.
Es que me ha hecho 2 preguntas seguidas. Adolfo, iba a por ti porque he hablado yo en mi introducción de la receta deportiva. Me consta que es un proyecto que estáis impulsando en diferentes comunidades autónomas. ¿Qué rol puede jugar la salud como eje estructural de la economía del deporte? Bueno, es un tema fundamental. Primero os daría algún dato también, datos del Ministerio de Sanidad. En España hay más de 50.000 muertes al año derivado de temas cardiovasculares. Después tienen un estudio hecho en el que si la gente practicara actividad deportiva, deporte, habría unos costes estimados en 5.000 millones de euros al año en ahorros de costes sanitarios. Entonces, a futuro tiene unas perspectivas tremendas de ahorros, ¿no? Lo que pasa es que esto a la Administración, ahí sí le doy la razón a José María, le cuesta mucho entender. Estamos luchando por conseguir esa receta deportiva en la que los médicos en los centros de salud receten deporte. Y nosotros, los centros deportivos, ahí somos fundamentales. De momento lo están basando todo en que esa receta deportiva se derive a centros municipales. Es un proyecto piloto, pero yo creo que a la larga les costará entenderlo, pero es el futuro. Es decir, que esa gente a la que se le prescribe un ejercicio, una actividad física, vaya a cualquier centro deportivo en la que cualquier profesional le pueda hacer su tabla, le pueda hacer un control y estar coordinado con la sanidad. Después se nos abren a futuro otras ventanas enormes. Por ejemplo, ahora está muy de moda, salían estas semanas unos estudios en el que había, creo que en España hay más de 300.000 personas ya que son usuarios de estos medicamentos nuevos, Ozempic, Saxenda, Wegovy, Mounjaro. Es que es médico por las tardes, noches, ¿no? Creo que todos lo sabéis. Bueno, pues es la famosa inyección que te quita el apetito y que reduces efectivamente un 15% de peso. Eso ya todo el mundo avisa del peligro que es si no va acompañado de la práctica deportiva. Es decir, pierdes masa muscular, es verdad que tiene una evidencia científica que mejora el tema cardiovascular, que tienes una bajada importante del 15% de tu peso, pero tiene que ir acompañado de ejercicio. Pues yo creo que ahí tenemos un montón también de posibles usuarios, ¿no? Yo creo que es fundamental. Entonces, tiene que ir ligado, pero ahí sí que es fundamental que la administración pública, aparte de entenderlo, quiera dar el paso para ponerlo en práctica. En esa socialización del deporte que hablas, ¿no? De decir, oye, que se le recete porque es bueno para la salud, supone un ahorro para la administración, aumenta la longevidad, etcétera, etcétera. Tenéis otra batalla paralela, que es la del IVA, que es más difícil, yo creo, ¿no? Porque la receta deportiva hay varias comunidades autónomas que lo tienen implantado. En cambio, lo del IVA no acabamos de encontrar el mecanismo para volver a donde estábamos. Sí, es un poco lo que te decía, es la contradicción que tiene la Administración. Nosotros teníamos un IVA reducido en el 2011-2012. Cuando entra el gobierno del PP hay una crisis económica y entonces el IVA se nos dispara al tipo general, estamos en el 21%, junto con otros epígrafes y otras actividades. Lamentablemente, a fecha de hoy, casi todos han vuelto a su IVA original reducido, pero el deporte lo siguen manteniendo en el 21%. Nosotros lo que defendemos, nuestra aspiración sería tener el IVA sanitario, el 4%. Lo que pasa que creemos que tenemos que, igual que se les llena la boca con el tema de salud, pues que por lo menos el IVA, que es un impuesto que se repercute al ciudadano y que serviría como fomento de la práctica deportiva, pues que vuelva al tipo general del 10%. Ayer, si no lo escuché mal, ahora que no nos oye nadie, nos comentaba el viceconsejero de Canarias que allí está un 3. Exactamente, Canarias hemos logrado... Bueno, es que al final depende de quién esté gobernando. No gobernando de partido político, que también, sino de la persona. Entonces, cuando alguien se cree el deporte y lo lleva a la práctica, es mucho más fácil. En Canarias lo han hecho perfectamente y lo han dejado en el 3%. Aquí, lamentablemente, a nivel nacional, todos nos apoyan para la bajada del IVA, pero cuando están en la oposición. Es decir, el PSOE cuando gobernaba el PP nos apoyaba y ahora el PP que gobierna el PSOE nos apoya. Entonces es un poco la contradicción de la política. Hay que conseguir un pacto PP-PSOE para conseguir la bajada del IVA. No sé si no, estamos en eso, pero bueno. Y si no, lamentablemente hacer como el gobierno actual, intentar pactar con los que deciden todo, con los 7 votos. Muy bien. Jorge,
¿Qué oportunidades en materia de transformación, innovación, sostenibilidad estáis detectando desde el punto de vista de la estrategia en el ámbito deportivo? ¿Y qué políticas públicas echáis en falta? Entiendo que vosotros trabajáis para instituciones, trabajáis también para empresas. Eso es. ¿Y dónde estamos ahí? ¿A qué nos tenemos que dedicar? ¿A qué nos tenemos que dedicar? A ver, la verdad es que esta pregunta, que es muy interesante, la respondo casi desde la experiencia efectivamente que hemos tenido, porque hemos tenido la suerte de poder hacer los últimos 2 años más de 5 planes estratégicos para clubes de fútbol de primera y segunda división. También hemos trabajado en mundo raqueta, mundo pádel, tenis, clubes de golf, etcétera. O sea, ya tenemos la solución, vamos. Y de alguna forma el denominador común en todos ellos ha sido el partir desde cero en muchos casos de la implantación de una estrategia digital de éxito, ¿no? Eso es algo que hemos visto prácticamente en todos ellos. La estrategia digital, de alguna forma, tiene una aproximación muy holística, ¿no? Porque desde un punto de vista de generación de ingresos tiene una importancia tremenda, ¿no? Y ahí hemos visto cómo se ha ido desarrollando un ecosistema enorme, ¿no? De desarrollo tecnológico, pues muchas veces a partir de startups, de pequeñas compañías que han ido desarrollando soluciones para interactuar mucho más con los clientes, en el caso de los clubes privados, para interactuar con los aficionados en un club de fútbol, tanto dentro de un estadio como fuera de un estadio. Para conocerlos mejor, etcétera, ¿no? Y al final fidelizarlos, monetizarlos mucho más y de alguna forma pues incrementar el top line de la cuenta de resultados, ¿no? Por otro lado, toda la parte de digitalización ha ayudado muchísimo y ha transformado radicalmente, y hemos visto muchísimos proyectos alrededor del cambio de todo el back office o toda la parte más de gestión administrativa de las empresas, finanzas, recursos humanos, etcétera, muy aplicados al deporte, pero también en la parte interna de clubes y más de clubes de tipo profesional, todas las herramientas y aplicaciones que yo he visto de primera mano, que verdaderamente me han sorprendido muchísimo, de mejorar el rendimiento de futbolistas o de atletas o que lo mejora muchísimo, e incluso también herramientas particulares para mejorar el scouting, por ejemplo. Al final son estrategias que se han ido implantando y que han sido denominador común en todas las empresas donde hemos desarrollado nuestros planes estratégicos, y donde sí que hemos visto mucho que muchas de estas compañías, como decía antes, son pequeñas compañías que tienen una buena idea, etcétera, y que siempre tienen el problema de la financiación, ¿no? De cómo financiarse para crecer. Es una lástima ver cómo muchas de ellas tienen que irse a otros países, ¿no? a obtener financiación para poder hacer crecer sus negocios. Creo que por esa parte sí que desde las administraciones públicas, como decías, el apoyo por parte de ellos para la hora de financiar este tipo de compañías sería vital, y todavía creo que queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Esta mañana hablábamos informalmente, en una conversación informal, de que muchas de estas compañías lo que les falla es su cultura empresarial, que tienen grandes ideas, grandes proyectos, son punteros, etcétera, pero que les falla de alguna manera la cultura empresarial, y eso hace que también a lo mejor no tenemos las estructuras, los pilares bien formados para apoyarles. Totalmente, y es una pena efectivamente ver que falta de eso, que yo creo que con un poco más de financiación, un poco más de apoyo sí que se podría desarrollar, ver cómo muchos de ellos tienen que irse a otros sitios a poder financiarse, ¿no? Pero efectivamente. Bueno, todos son deberes pendientes. Totalmente. Habíamos tocado, entramos ya en el último bloque y habíamos hablado, tanto yo en la introducción como vosotros cuando estabais exponiendo vuestros temas, el tema de talento, formación, profesionalización. Yo sé que ahí tenemos un litigio compartido, Adolfo, en este asunto, ¿no? De vosotros que empleáis a miles de personas. ¿Cómo afrontáis? Comentaba José María antes el tema de la formación. Por otro lado, todas esas regulaciones que se están lanzando de profesiones, la atracción de talento. ¿Cómo lleváis esos temas? Pues mira, lo primero que te diría es que los empresarios de instalaciones deportivas hoy en España podemos estar muy orgullosos porque tenemos las mejores instalaciones deportivas. Con esto tú haces un recorrido por Europa, y antes Europa nos daba 1000 vueltas a otros países, y hoy es una satisfacción estar en cualquier ciudad de Madrid. Hay una instalación deportiva enorme, moderna, con las mejores marcas, con los mejores profesionales.
yendo al personal, nosotros como empresarios lo único que defendemos es que queremos a los mejores profesionales. Entonces, ahora hay un conflicto de ley de regulaciones de los profesionales del deporte y nosotros queremos a los mejores. Nos da igual la formación que tengan, queremos que tengan la formación específica, nos da igual que sea formación profesional, nos da igual que sea un grado. Entonces, lo que luchamos es porque no haya un coto cerrado para los grados superiores, los grados universitarios. Si quieren, creo que deberían modificar su plan de estudios y adaptarlo a la realidad. Es decir, hoy hay un trabajo multidisciplinar, es decir, una persona que es monitor también hace labores comerciales, también hace labores de marketing. Entonces yo creo que se debería formar correctamente a esas personas. Creemos que la formación profesional dedica muchas horas a estos planes y ese es el conflicto que tenemos, pero bueno, intentaremos que vaya a buen fin. Por otro lado, nosotros vamos a firmar un convenio con el Consejo Superior de Deportes para que todos los deportistas de alto nivel, claro, al final solo se nos quedan los nombres de los que llegan y los que triunfan, pero hay mucho deportista que entrena, que pelea durante muchos años y después lo que decías tú, se le acaba la vida deportiva y muchas veces se quedan, digamos, colgados, ¿no? Entonces, queremos que esa gente, aunque no tenga un grado universitario de las ciencias de actividad y la salud, pero creemos que por su experiencia de entrenamientos, de haber sufrido lesiones, de haber sufrido psicológicamente triunfos, derrotas, lesiones, pues creo que son perfectos profesionales para tratar con el usuario, con el cliente. Entonces vamos a firmar ahí un convenio con ellos para que se puedan apuntar a su vez a una cosa que hemos creado como empresarios, que es el pool de talento, donde todo el que quiera trabajar en el sector del fitness se pueda colgar su currículum para que los empresarios directamente podamos contactar con ellos. Entonces, bueno, son esas cosas que creo que hay que regular bien. Cuanto menos regulación, mejor, pero ha ya hecho que un regulamos... minuto de publicidad, ahí para los que estéis buscando trabajo, ya sabéis, Exactamente. hay un pool de talento Y después lo que te iba a decir por último es que, bueno, pues un orgullo para los empresarios es que bueno, pues más del 70% de nuestros trabajadores son menores de 30 años y más del 50% de nuestros trabajadores son mujeres. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es una satisfacción y un tema a tener en cuenta. Hay datos, ¿no?, de cómo está incluso a nivel de mujeres, formación. en mujeres te diría que hay un 51% por 49 de hombres y en menores de 35 años casi el 70% de empleabilidad. Muy bien. José María, ahí en las instalaciones deportivas públicas, si lo queremos llamar así, el liderazgo tiene que ser distinto. Hay factores que cambian. ¿Cómo lo estamos afrontando esa captación de talento y ese desarrollo del talento? Bueno, primero voy a puntualizar de lo que ha dicho Adolfo. La receta deportiva, uno de los grandes problemas que está teniendo es que no se está poniendo dinero para llevarla a cabo. Que eso, dice, sí, es muy bonito decirlo, pero esto cuando también salió la ayuda a domicilio, que tardaron un montón de tiempo o la propia ley ELA, que tanto se escucha. Entonces, bueno, sí, si sacan leyes, pero no las dotas económicamente, pues como el que tiene un tío en Alcalá. Y después, respecto al tema de profesiones, también apuntalarle que tiene toda la razón y que como sigamos por este coto privado, o como lo queramos llamar, nos podemos encontrar con que al final en las salas de musculación nos van a acabar dando APPs, porque los licenciados no van a querer trabajar ahí, porque si no están queriendo trabajar ahora, no sé qué va a hacer, qué va a cambiar, que quieran trabajar el día de mañana. Pero bueno, y ahora respecto a tu pregunta, una de las primeras cosas que cuando planteamos esta cuestión, en la chuleta esta que me he hecho, era que realmente, claro, ahora estamos en Madrid, yo vengo de Sevilla, estamos en grandes localidades y bueno, ahí quizás no se llega a ver lo que es todo el deporte. Pero después es que hay una realidad que son muchos pueblos pequeños, muchos pueblos donde el último concejal que se coge es el de deporte y ahí está, sin dotación económica, y nos encontramos además sitios donde hay técnicos de deporte, y conozco algunos que llevan 35 o 40 años metidos en un despachito en un pabellón que se hizo hace 45. Entonces, claro, ¿ahí qué vamos a hablar de talento, Isma? Si es que esa persona ya se aburrió, no le daban un duro y ya pues tiró la toalla. Hay que profesionalizar la administración también, claro, en materia de deporte.
es que vuelvo a lo de la base de la pirámide que os decía antes, es que tiene que ser en todos los niveles. Entonces la administración tiene que mirarse eso y tiene que empezar a formar y a remotivar a toda esta gente que hay ahí y sobre todo la que entre nueva, porque vuelvo a que las nuevas tecnologías que no comen la tostada en 3 días. Entonces el tema de implementar formación es necesaria. También yo soy un firme convencido de que a nivel estratégico las empresas tenemos que volcarnos mucho en temas de innovación, sostenibilidad y cuestiones sociales, y que el personal que nos acompañe en ese tránsito tiene que estar muy formado y muy preparado, y después sobre todo lo que es la capacidad de reciclaje, que esta sociedad cada vez nos exige más. Cada vez nos leemos más cosas, miramos más cosas, aprendemos más. Entonces, eso es importante, porque además este sector es muy dinámico. Es que este sector, el sector del deporte, no para. Entonces, hay que estar estratégicamente muy bien preparado para lo que nos viene dentro de 5 y dentro de 10 años. Entonces, eso es importante. Y para finalizar este apartado, también queremos mencionar, hasta en el 2007 la ley de contratos nació con una filosofía que era el precio pesaba más que la calidad del proyecto que presentabas. Una subasta casi. Y ahora han cogido y se cambió en el 17 y la calidad pesa más que el precio. Pero resulta que esto no está siendo verdad. En vez de hacer políticas en los concursos que te lleven a innovación, sostenibilidad social, formación de monitores, dar un mejor servicio, mejorar instalaciones, nos encontramos que están realizando muchas cuasi subastas cuando se dice que el deporte es un bien de interés y no es real. Hay que solo ver la cantidad de concursos que se están quedando desiertos o con un licitador. Es que dan vergüenza los números, dan vergüenza. Estamos hablando del orden del 30 y tantos %. Entonces, creo que aquí tenemos una situación que deberíamos entre todos intentar analizar y mejorar. Perfecto. Jorge, muy rápidamente, me imagino que en estos planes estratégicos que preparáis, hacéis, os salen nuevos profesionales, por llamarlo de alguna manera, o nuevos perfiles o nuevas capacidades que tienen que tener los profesionales que comentaban tanto José María como Adolfo, ¿no? Totalmente, y estando totalmente de acuerdo con lo que dicen ellos, que yo creo que todavía queda mucho por hacer y mucho por... Sí que es verdad que yo echo la mirada atrás y pienso cuando hace ya bastantes años empezamos a trabajar con entidades deportivas, clubes de fútbol, clubes de baloncesto, etcétera. Mirabas los equipos gestores, ¿no? Y cómo la gestión dentro del club y veías desde luego otro tipo de gestión. Yo creo que en eso sí que a día de hoy a nivel gestión en general se ha mejorado muchísimo. Hay muchos clubes que están infinitamente mejor gestionados que hace mucho tiempo. Yo creo que sí que ha habido una concienciación profunda de captar o de intentar captar el mejor de los talentos para cada caso, y el entender que la gestión de entidades deportivas, clubes deportivos, sí que depende, primero, o sea, sí que tienes que tener los mejores, pero además tienes que saber que tiene unas particularidades muy específicas y de las que hay que saber. Finanzas para un club deportivo, recursos humanos para un club deportivo, etcétera, son muy distintas a las de otro tipo de empresas. En ese sentido creo que es que ha habido cierto desarrollo a nivel de enseñanza, pero lo que he visto es mucha titulación también privada, etcétera. Yo creo que se echa mucho en falta de titulaciones y de un impulso desde la parte pública mucho más fuerte en este sentido. Y luego yo también, por dar otro ángulo, donde sí que creo que ha habido bastante desarrollo es en la gestión integral de la formación de los deportistas, en clubes, digamos, donde hay que gestionar deportistas más profesionales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En ese sentido creo que ha habido un cambio bastante potente desde el único objetivo de formar deportistas en términos deportivos a formar personas realmente integrales, ¿no? Esto permite a muchos clubes el atraer mucho más talento, desde que convences a una familia mucho mejor, sabiendo que en un momento dado no estás formando solamente un deportista, sino que estás manteniendo una carrera de formación académica y formación deportiva en paralelo, ¿no? Y de hecho los clubes que nosotros hemos visto que más éxito tienen son los que han sabido gestionar bien esto por un tema de atracción de talento.
Muy bien, nos queda nada, 1 minuto 35, según dice la pantalla. Entonces, como sabéis, esto se graba. Entonces, si tuviéramos que pedir una sola medida a las administraciones, a nuestro partner que nos acompaña en el viaje, ¿cuál pedimos? Brevemente, ¿eh? Pues yo iría, antes hablabas al principio en tu decálogo de verbos, pues yo te diría 2 verbos, concienciar y legislar. Concienciar y legislar, que para mí sería promoción del deporte, y promoción del deporte legislando cuanto menos posible, pero sí haciendo esas políticas de promoción, como son las medidas que hemos logrado introducir en la Comunidad de Madrid, en La Rioja y en la Comunidad Valenciana, de que para toda aquella gente que haga práctica deportiva, en la cuota autonómica del IRPF tengan derecho a una deducción de los gastos en los que han incurrido. Eso lo hemos puesto en práctica el año pasado, ha sido un éxito en las 3 comunidades y realmente estamos premiando a aquella gente que el día de mañana también va a provocar un ahorro en gastos sanitarios a toda la ciudadanía. Muy bien. José María. Pues... Empatía. Sí. Vamos a seguir con conceptos. Realmente yo creo que en España sería necesario un gran clúster del deporte. Un verdadero clúster del deporte que dinamice y tire de todo esto que hemos estado hoy hablando aquí, porque creo que estamos huérfanos de muchas cosas. Yo no hace mucho me enteré que en Portugal hay una asociación que se llama, creo que Portugal Activa, y bueno, que ellos lo sabrán mejor, y esa asociación un día decidió aglutinar a todo el deporte de Portugal. No son un clúster porque tocan más aristas, pero bueno, se han juntado todos. Y claro, todo lo vamos a hacer desde COE con tu ayuda. Pues yo en lo que pueda empujo, porque es que, y ahora hablo como de por ocio, estamos en gestión deportiva en Cataluña, en ADECAF, estamos en AESDAP, que es por quien vengo hoy, estuvimos en su día en FENEIT, yo estoy en AGESPOR, que cuelga de Faje. Es que tenemos un collage aquí que es muy Está complicado. claro, hay que buscar unidad de Entonces, criterio. Ese es Que nos coordine KPMG con COE. Oh, Jorge, a ver, estamos en tiempo de descuento, a mí ¿sabes ya, lo que es eso, no? Totalmente, nada, 30 segundos. Yo, como me habéis quitado ya 2, voy a decir, o me voy a quedar con que si queremos verdaderamente dar visibilidad de este sector a todo el mundo, necesitamos medirlo. Y para medirlo hace falta totalmente que pues no sé si desde el Instituto Nacional de Estadística, no sé desde qué, necesitamos empezar a medir y a dar cifras sobre este sector que nos permita seguir su evolución y que por tanto de esa forma le demos visibilidad hacia afuera y podamos comunicar la importancia real que tiene el sector en la sociedad española. Oye, pues muchísimas gracias, Adolfo, José María, Jorge. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante, que hemos hecho un viaje por todas las necesidades que tiene el deporte. Nos vamos con los deberes, ahora hay que seguir trabajando cuando acabe el Sport Summit, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y espero les sea de utilidad todo lo que se ha plasmado en esta mesa. Muchas gracias. 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 Gracias.